Buenos días, hoy vamos a ver un poco lo que es el amplificador operacional, su funcionamiento idealizado. No nos interesa tanto el comportamiento exacto de la electrónica interna porque es algo que es demasiado grande. Para nuestros propósitos de diseño de circuitos no es tan útil a menos que estemos trabajando en algo muy específico. Vamos a ver este modelo idealizado del amplificador operacional. El amplificador operacional, según Boyle, es un amplificador diferencial de gran valor. Eh, Tiene una definición más amplia, pero solamente me voy a dedicar a esto. ¿Qué quiere decir esto? El amplificador, al ser un amplificador diferencial, no es como en los anteriores amplificadores que hemos visto, que usan transistores. Esos amplificadores amplifican un nivel de voltaje que está referenciado a tierra. El amplificador operacional nos da una ventaja. Él amplifica la diferencia de dos voltajes. Aquí vemos la entrada, voltaje más, voltaje menos. Este voltaje más y voltaje menos en realidad son dos voltajes diferentes. Se les llaman así porque son las entradas del amplificador operacional. No es que aquí estamos metiendo 5 voltios y aquí menos 5, no. Pueden ser cualquier voltaje, una señal variable. La ventaja del amplificador operacional es que toma esa diferencia de los dos voltajes, no un voltaje con respecto a tierra, sino la diferencia entre ambos. Si aquí tenemos 5 y aquí 3, él nos va a mostrar vamos a trabajar sobre la diferencia que son 2 voltios. Pero bueno, esto es un poco demasiado simplista. Las otras partes del amplificador, de todo el amplificador operacional, tenemos aquí una impedancia de entrada y un voltaje de entrada. Es efectivamente la diferencia. En este caso hay que anotar algo. El amplificador operacional es un amplificador bastante avanzado en ciertos aspectos. El ancho de banda está un poco limitado dependiendo del amplificador operacional. Digamos, en los que se consiguen en la calle es un poco limitado, pero bueno, vamos a hablar de unas características que tienen todos ellos y que son casi ideales. La impedancia de entrada de esta RIN es altísima, bastante alta. Y la impedancia de salida es bastante baja. Entonces tenemos casi que una fuente de voltaje de salida y de entrada un circuito abierto. Tiene un voltaje, esto BS más y BS menos sí son dos voltajes fijos, o sea, no son la señal de entrada, esta es la alimentación, lo que se conoce como BCC y menos BCC en algunos circuitos. El amplificador operacional normalmente uno se trabaja, no depende del amplificador, hay unos que se trabajan entre 0 y 5 voltios, por ejemplo. Pero digamos que podemos decir que estos valores podrían oscilar normalmente entre más 10 y menos 10 voltios. Esa gran impedancia de entrada, esa poca impedancia de salida, y que prácticamente se vean como aisladas estos dos elementos, la entrada y la salida, nos da unas características especiales para diseñar circuitos. Vamos a tomar el caso del inversor, uno de los circuitos más simples que tenemos con amplificadores operacionales. Como habíamos dicho, hay unos voltajes de alimentación, más VCC menos VCC. ¿Esto qué nos implica? Que la señal de salida está limitada a esos valores. Nunca va a superar más 10 voltios ni menos 10 voltios. En la práctica son menores. El voltaje pico de salida puede ser 9, 8 voltios. Entonces vamos a mirar el amplificador inversor. Aquí la entrada. Otra cosa importante. En la mayoría de circuitos se usa retroalimentación negativa, no positiva. ¿Para qué? Para que la ganancia no se dispare y tengamos una señal de salida que sea acorde a la señal de entrada. Si se hace retroalimentación positiva, en este caso tendríamos una señal cuadrada de salida o casi cuadrada. No sería útil para muchas cosas. En este caso vamos a introducir una señal. Esta señal de voltaje, como aquí ya sabemos que hay una impedancia de entrada grandísima, pero a la vez hay otra característica. Retomando un poco el anterior, vemos que
que aquí como la amplificación es tan grande, aquí tenemos una señal de salida, un voltaje que siempre está limitado entre más 10 y menos 10. ¿Qué quiere decir? Que a la entrada, por consecuencia, vamos a tener un voltaje casi de cero diferencia entre las dos entradas. Entonces, ¿qué sucede? Además, la otra característica es que aquí, de acá a acá, pasa muy poca corriente, la corriente tiende a cero. Entonces, aquí tenemos un voltaje, este voltaje va a crear una corriente que por acá va a ser mínima. ¿Qué quiere decir eso? Por la impedancia tan grande de entrada, que toda la corriente prácticamente va a seguir por acá. La otra característica es que esa característica que teníamos del amplificador operacional, volviendo un poco acá, es que por consecuencia, esto es como una fuente controlada de voltaje, consecuencia de esto es que este voltaje tiende a cero. La corriente por acá tiende a cero y la diferencia de voltaje tiende a cero gracias a la retroalimentación negativa. Entonces de nuevo, no, este es otro. Retomando el inversor, me parece un poco más didáctico que el seguidor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta corriente por acá, no hay corriente, toda la corriente se va a desviar por acá. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 3 voltios. Aquí, como la entrada se está alimentando de la entrada negativa, aquí vamos a tener un voltaje de salida negativo. Y esto, como toda la corriente va a circular acá, entonces, y aquí ya sabemos que el voltaje entre este y este, por lo que habíamos visto antes, de que la amplificación tan grande también tiene la consecuencia contraria, que hace que la entrada del amplificador tienda a cero. Si aquí tenemos 3 voltios, aquí tenemos los mismos 3 voltios. Perdón, si aquí tenemos tierra que equivale a 0 voltios, aquí tenemos 0 voltios. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos 3 voltios, acá 0 voltios, por lo tanto se va a generar una corriente 3 sobre R1. Esa corriente va a seguir por acá. Entonces, ¿cuál será el valor de la salida? El voltaje de salida será R2 sobre R1. ¿Por qué? Tenemos 3 voltaje de salida, 3 menos voltaje de salida. Va a suceder este efecto amplificador.